Proverbios 11:21. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y hoy veamos con la conclusión de la pecadora penitente y su gesto tan expresivo. Lucas 7 del 36 al 50. Jesús, sabiendo lo que encerraba el pensamiento de Simón, no exteriorizado todavía en palabras, se apresuró a contarle la parábola de los 2 deudores. Un hombre tenía 2 deudores, uno de los cuales le debía una suma relativamente pequeña y el otro una cantidad 10 veces mayor. Puesto que carecían de recursos con que pagar, perdonó a ambos. Pronunciada la parábola, el Señor le preguntó, ¿cuál de los 2 le amaría más? El fariseo respondió que según su manera de pensar, sería aquel a quien más le había perdonado. Rectamente has juzgado, dijo Jesús. Entonces, mirando a la mujer, dijo al fariseo, ¿ves esta mujer? Simón, según sus prejuicios, no la vio, ni quiso echarle una mirada. Solo se dio cuenta que su prestigiosa residencia se había contaminado por la presencia de una pecadora. Empero Jesús le obligó a contemplarla y a reconocer que ella le había hecho los honores de la casa. Entré en tu casa, dijo, y no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Es evidente que Jesús estaba haciendo una comparación entre el fariseo y la penitente. Ambos eran pecadores. Ambos habían expresado su aprecio a Jesús. Simón, de modo casual, y la mujer, de la manera más pródiga. Simón se consideraba superior a la intrusa, pero antes de terminar de hablar Jesús, tenía amplios motivos para cambiar de opinión. Cada cosa que mencionó Jesús en su comparación de los 2 hacia él constituyó un peldaño más de humillación para Simón, como también un peldaño más de ensalzamiento para el objeto de su desprecio. Ninguna de sus omisiones de cortesía constituyó un pecado, pero cada una revelaba cuán errado estaba en su juicio. Se veía a sí mismo como un gran caballero que condescendía a ofrecer su hospitalidad a un predicador de justicia, la cual veía ya menguada por la intromisión de una desvergonzada. La desechada, en cambio, había suplido sin pensar en ello todas sus deficiencias con creces, y si bien el fariseo había tratado a su huésped apenas con la más elemental cortesía, ella le colmó de aprecio, gratitud y devoción. Nadie que no haya sido perdonado mucho puede saber jamás la dicha que experimentara la penitente en aquellos momentos. Había sido gran pecadora. Había escuchado la predicación de Jesús cuando decía, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ella, sí, se había arrepentido. Nadie estaba más disgustado con su vida pasada que ella misma. Quiso saber más de esas buenas nuevas que traía Jesús. Él era su primera y única esperanza. Se había fiado de él y quiso abandonar su vieja vida para seguirle. A pesar de que no comprendía todavía todo lo que envolvía esa decisión.
De una cosa estaba segura, a saber, que su vida era distinta de la de antes, y ahora había escuchado sus palabras. ¿Qué había dicho a Simón? Te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Pero le esperaba algo mejor todavía, pues Jesús volvió hacia ella y le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Inmediatamente se produjo una conmoción en el salón. ¿Quién es este?, decían entre sí los comensales, que también perdona los pecados. Para ellos fue una pregunta académica, que no tocaba en forma vital sus vidas. ¿Sería posible que lo que dijera Jesús fuera cierto? Pues, en el caso que sí, sería de veras el Hijo de Dios. Para la mujer no había ninguna duda. Ella sabía que se había transformado. Había sido perdonada. Su conciencia ya no la atormentaba. Hubo una sola conclusión para ella, esto es, que su Salvador era el Cristo. Había gustado que Dios era bueno y experimentado la dicha de los que en Él confían. ¿Fue acaso su amor expresado al Salvador la causa de su perdón? Bien sabía la penitente que nada podía estar más lejos de la verdad. Hasta encontrarse con Jesús, lo halló totalmente imposible de abandonar su antiguo modo de vivir. El mundo, la carne y el demonio estaban en su contra. Únicamente su fe en Él le había salvado y su amor constituyó el fruto de la nueva vida que había recibido. Amaba a Jesús porque Él la había transformado. Es necesario hundirse profundamente en el fango del pecado para poder amar a Cristo como esta mujer. ¿Qué os parece?, preguntó Jesús en una ocasión a sus oyentes. Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, No quiero. Mas después, arrepentido fue. Y llegando el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Yo, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, mas no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Lo importante es arrepentirse, creer en el Evangelio y fiarse de Cristo como único y todo suficiente Salvador. El antiguo profeta pone en claro el alcance del poder de Dios para salvar. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Pablo el apóstol, la envergadura de su querer para lo mismo, dijo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Pedro 2:6 dice, He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será jamás confundida.